Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general, pero lo político no necesariamente es, recuérdenlo siempre, proselitista. No solamente tiene que ver con partidos y movimientos, que yo sea militante, simpatizante de una tendencia u otra, ¿no? El hecho de entender que hago parte de una sociedad, y específicamente la nuestra, que tiene un sistema democrático tan importante que garantiza, se supone, a través de esa nueva constitución política de Colombia, que habla de que somos un Estado social. No le olviden nunca ese énfasis social y democrático de derecho. Es que siempre está pensando, se supone, en el bienestar de la gente, en la dignidad humana, principio fundamental constitucional que yo siempre menciono acá. Entonces, hoy, por ejemplo, con nuestro invitado, vamos a adentrarnos en este tema para que entendamos la importancia de que somos seres políticos y de que todo acontece en torno a decisiones que nos afectan políticamente. Creo que es así de sencillo, creo que así se entiende. Sergio Estrada, director y cofundador del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, además profesor universitario. Doctor Sergio Estrada, bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenos días, Roger, y un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes, con el mayor ánimo de ofrecer algunas ideas, compartir algunas reflexiones en torno a esa pedagogía constitucional que usted muy bien acaba de mencionar. Lo primero es que me ayude con eso, la introducción que hago yo siempre, que la gente soslaya lo político. A mí no me interesa lo político, pero insistimos es que no me preocupe porque no estaba hablando usted de que haga parte de un partido o movimiento. No, lo político como... ¿Qué? Ayúdame usted como profesor universitario para que la gente No, entienda que claro, somos seres políticos. entendiendo lo político como un instrumento dirigido al fortalecimiento de la democracia como modelo político dirigido a la satisfacción del interés general. Y cuando estamos hablando de interés general, todos, desde la academia, los medios de comunicación, a través de su labor, la ciudadanía en general, deben sumar efectivamente esfuerzos en aras al fortalecimiento de la democracia. Entonces, cuando lo político es un instrumento de fortalecimiento de la democracia y construcción de consensos en aras a la protección de esa democracia, todos debemos participar. El problema radica, como usted muy bien lo ha indicado, con o a partir de la radicalización, la polarización, a la estigmatización o la exclusión a partir precisamente de alguna ideología que debe ser respetada en virtud del pluralismo y la diversidad como valores fundamentales de nuestra democracia. Interés general. Nosotros hablamos siempre de ese principio básico. Nosotros los periodistas tenemos varios principios. El principio de la verdad, el principio del interés general, para dejarlo hasta ahí no más. Pero los políticos también tienen que trabajar siempre pensando en el interés general. Y siempre cubiertos todos, políticos, no políticos, periodistas, médicos, abogados, todo el mundo, todo colombiano tiene que respetar algo que se llama la Constitución Política de Colombia. Nada pasa sin que tenga que ver lo que pase, lo que se haga con la Constitución Política de Colombia. Doctor Sergio. Es muy importante lo que acaba usted de resaltar, Roger, porque la Constitución es precisamente un acuerdo sobre unos mínimos que se construyó en 1991, unos mínimos en un ámbito político, económico, jurídico y en general ciudadano. De tal manera que ese interés general representado en esa Constitución, primero, está en permanente construcción y segundo, es fundamental que ese acuerdo siempre esté dirigido a la protección de los derechos fundamentales, de tal manera que ese equilibrio entre el interés general y los derechos fundamentales, esto de los derechos que cada uno de nosotros tenemos como personas, efectivamente sea armonizado para evitar que el interés general anule la persona o evitar lo contrario, esto es que la persona se sobreponga sobre el interés general. Es una construcción permanente, son tensiones constantes que precisamente a partir
de ese reconocimiento de las ideas divergentes, de la opinión, del reconocimiento de la opinión de quien piensa distinto, nos va a permitir generar esos consensos y esos equilibrios, repito, entre el interés general y los derechos fundamentales. Una de las grandes tareas que tenemos como ciudadanos. Y usted dice disensos, pensar distinto, y me permite que le pregunte acá Sergio Estrada, director y cofundador del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales y profesor universitario, sobre la importancia del respeto, de entender que hay diferentes formas de ver la vida, diferentes pensamientos y opiniones, pero lamentablemente este país nuestro se ha polarizado tanto y se ha vuelto tan enemigo una parte del país frente a la otra parte del país, que exige que a toda hora estemos pidiendo a gente como usted que invite al respeto y la tolerancia, fundamentales para entender al otro. Mire, es muy importante ese llamado de verdad que me siento bastante complacido de escucharlo porque precisamente una de las labores más importantes de los medios de comunicación es invitar a la construcción de esos consensos desde la diferencia. Infortunadamente, no es poco frecuente encontrar medios de comunicación que a través de una línea editorial lo que le interesa es más generar una desinformación en aras a la protección de una perspectiva política determinada o de un partido político específico o de un grupo económico determinado que la construcción precisamente de un mejor país. ¿Qué es lo más difícil? ¿Por qué? Porque implica precisamente sentarnos a dialogar en medio de la diferencia. Encontramos un sinnúmero de eventos en los que las mejores ideas son rechazadas por el color de quienes las está defendiendo. Y Sí. lo que finalmente se requiere es que avancemos, que construyamos país, que seamos efectivamente innovadores, porque definitivamente tenemos una sociedad hermosa, un país maravilloso, pero que tenemos la obligación de construirlo y fortalecerlo permanentemente a través del diálogo. A través del diálogo, y el diálogo no significa necesariamente estar de acuerdo con el otro, es saber escuchar, escuchar al otro y respetar al otro. Si llegamos nosotros a eso, que de todas maneras espero que yo sea escéptico, pero lo veo muy complicado cuando hay tanto fundamentalismo, tanto radicalismo. Si llegamos a ello en todo caso, sí que seríamos muy felices en este país. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Estamos conversando con el profesor universitario Sergio Estrada, cofundador y director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. Y ahorita él mencionó los derechos fundamentales. Y los derechos son tan importantes cuando existe un sistema como el nuestro, una constitución como la nuestra, que garantiza tanto esto, que no se debe tener miedo, así sea uno un vecino o un hijo de vecino, como se dice, una persona de a pie, de reivindicar los derechos frente a los poderes, que es el tema que le voy a tocar yo ya mismo al doctor Sergio Estrada a propósito de la decisión que ha tomado el juzgado 17 penal municipal con función de control de garantías en torno al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y su secretario de Educación, Guillermo Patiño, de sancionarlos con 5 días de arresto conmutables en su domicilio. Eso quiere decir que no es que se vayan a pagar esos 5 días de arrestos a la cárcel Bellavista, sencillo, y una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato ¿a qué? A una decisión tomada por el mismo juzgado en favor de unos derechos de una profesora que tuteló, utilizó el medio ese, la acción que es propia de nuestra Constitución Política de 1991, que es la acción de tutela pidiendo que se le reivindicaran unos derechos.
Judy Marcela Quijano es ella. Entonces la pregunta al hacer el comentario general es esta precisamente, doctor Sergio Estrada. Así de sencillo, no hay poder grande, mediano o pequeño cuando se trata de responder por los derechos de cualquier colombiano. Perfecto. Muy importante este espacio, como lo indicábamos por fuera de esta emisión, para generar una pedagogía ciudadana, entendiendo la pedagogía como aquellas herramientas, aquellos elementos o reflexiones que nos van a permitir fortalecer nuestra democracia y evitar que sea ese sesgo político, que sea la desinformación la que finalmente vaya alimentando o destruyendo la construcción de esa democracia. Debemos partir de un marco general, de una idea fundamental que todos los ciudadanos debemos tener siempre presentes. Nuestro modelo político, y sin ánimo de teorizar, sino de hacer las cosas mucho más sencillas, simples y asequibles para toda la ciudadanía, nuestro modelo político se denomina Estado social y constitucional de derecho. Significa ello, según los primeros artículos de nuestra Carta Política del 91, que toda la actividad del Estado debe estar dirigida a la promoción de la dignidad humana, por ejemplo, de tal forma que el constitucionalismo, entendiendo por constitución esta carta que nos gobierna desde ese año 1991, tiene dos propósitos. Uno, limitar el ejercicio del poder. Esto es, evitar que el poder sea arbitrario, porque cuando el poder es arbitrario, nos desconoce los derechos fundamentales, en consecuencia se afecta la dignidad humana y por supuesto nunca podríamos afirmar que estamos en una democracia. Y ojo, a todos los ciudadanos, en cualquier momento, todos los ciudadanos de todos los niveles, de todos los estratos, de todas las esferas políticas, de todas las representaciones morales e ideológicas, pueden verse inmersos o han estado inmersos en una situación de afectación grave de sus derechos fundamentales. Así que es una preocupación de todos poder sumar efectivamente esfuerzos para la limitación del ejercicio del poder. Segundo propósito, muy importante y muy sencillo. Esa constitución está dirigida al fortalecimiento de los derechos fundamentales. Primer propósito, limitar el ejercicio del poder y segundo, fortalecimiento de los derechos fundamentales. En aras al cumplimiento de esos dos propósitos, la Constitución estableció un mecanismo denominado acción de tutela. La acción de tutela es una herramienta para proteger los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, a través de su protección, obviamente, limitan el ejercicio del poder. Entonces, abramos con esta introducción un pequeño análisis frente a la decisión del juez de la República. Muy importante resaltar que ningún poder, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, están exentos del ordenamiento jurídico. Todos están sometidos al imperio de la ley. Nuestro modelo político establece que una rama, que es la judicial, está llamada a imponer ese ordenamiento jurídico o la fuerza de las normas jurídicas y para el caso concreto los derechos fundamentales sobre el ejercicio arbitrario del poder. ¿Qué ocurrió? Para explicar en términos muy sencillos, imaginémonos que una amiga nuestra, una familiar o una mujer en general tiene o está desempeñando un cargo en el municipio. En virtud o en el desarrollo de ese cargo, adquiere su condición de gravidez. En consecuencia, se activan todos los mecanismos de protección de la mujer en condiciones de embarazo. En consecuencia, no se le puede terminar el contrato. Hay que proteger esa condición de gravidez, especialmente, no solamente para proteger a la mujer, sino a la criatura que está por nacer. Entonces, ojo, no es solamente la mujer, sino también el niño o la niña que está por nacer. La persona, esta mujer, esta dama, presenta una acción de tutela porque no la afilian al sistema de seguridad social y tampoco le cancelan la licencia de maternidad. El fallo de tutela ordena efectivamente el amparo integral dentro del marco de la seguridad social a esta mujer que está en embarazo y precisamente una de las prestaciones que queda pendiente por cancelar es la licencia de maternidad.
Ojo con eso que es muy importante. En febrero 2, ¿sí? El juzgado hace un requerimiento a la autoridad obligada al cumplimiento de esa prestación. Febrero 2, ¿sí? En marzo 1, estamos hablando ya de un mes, no hay una respuesta eficaz a ese requerimiento del juzgado. ¿Y por qué no hay una respuesta eficaz? Porque la acción de tutela está dirigida a la protección real y efectiva de los derechos fundamentales. La tutela en segunda instancia se falló el 22 de enero y hasta febrero 2 no se había dado cumplimiento a la protección de ese derecho fundamental. En marzo se abre el incidente y solo hasta el día en que se tiene conocimiento del fallo, se procede al pago de la licencia de maternidad, ¿sí? Lo que hace la juez de la República es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque los jueces de la República no cuentan con redes sociales, no cuentan con medios de comunicación y su único mecanismo de manifestación de la voluntad representada en esa autoridad que es administrar justicia, en esa gran labor de administrar justicia, solo se puede concretar a través de las decisiones judiciales. Entonces esas decisiones judiciales, infortunadamente, no son leídas por la ciudadanía, solamente son leídas por quienes realmente asumimos la responsabilidad de generar pedagogía a través del análisis de esas decisiones y emitir esa pedagogía como hacen los medios de comunicación. Muy bien, En, párale ahí, párale un statico ahí, doctor Sergio, para que hagamos un corte para mensajes, pero entiendo que usted habló de incidente y ahorita durante toda la narración de lo acontecido, entonces llegamos al incidente de desacato. Cuando usted habla de 2 de febrero, dice el juzgado, hay que responderle a esta persona que está pidiendo que se le pague, que se le tenga en cuenta una licencia de maternidad. 1 de marzo y no ha pasado nada, entonces ahí cuando procede lo que usted llama el incidente, se lo completo, de desacato, que es el que lleva a este juzgado 17 municipal con función de control de garantías, a decir, no atendió el mandato del juez en favor del amparo constitucional a esta dama, entonces usted está en desacato a lo que le está pidiendo el juez. Ahí vienen los 5 días de cárcel y los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa. Ya regresamos. Y entonces les hablé yo del desacato, que fue, vuelvo y digo, la razón por la cual la juez 17 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, Paula Andrea García Gómez, decide sancionar al alcalde y a su secretario de Educación. Doctor Sergio, tan importante conocer ese tema del desacato. Claro, bien importante. Mire, es fundamental recordar que la acción de tutela es un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales, pero no tendría sentido establecer una acción constitucional para la protección de tan importantes derechos si no existe el mecanismo o la herramienta para que sea eficaz la orden del juez. En un Estado, como lo indicábamos hace algunos minutos, en un Estado social de derecho es fundamental que todos los poderes acaten las decisiones judiciales. Si no, no tendríamos Estado de Derecho. Por eso todos nos debemos unir para la protección y fortalecimiento de la autonomía judicial. Por eso este espacio es fundamental para comprender la decisión de una honorable juez de la República y no efectivamente incurrir en esos problemas de polarización al momento de analizar una tan importante decisión. El desacato surge precisamente después de requerir por parte de esta juez de la República a la administración para que diera respuesta a las razones por las cuales no se había dado cumplimiento a esa obligación de pagar la licencia de maternidad. Ese pago solo se efectuó en estos días. La pregunta es, ¿por qué efectivamente no se hizo desde febrero 2? Estamos ya terminando abril, vamos a iniciar mayo, ¿sí? Han pasado muy buen término. ¿Por qué desde ese momento
no se dio cumplimiento a esa obligación. Puede haber algún error administrativo, algún olvido, pueden haber muchas circunstancias. No nos interesa evaluar la actividad de la administración en este momento. Lo cierto es que también todos podemos cometer errores, pero lo importante es siempre proteger a esta señora que estuvo en estado de gravidez y por supuesto a esa criatura a través de la licencia de maternidad. No se cumplió en su momento, se surte el desacato y una juez de una manera muy vertical, con mucho carácter y con muy buenos argumentos, no tiene otra alternativa que imponer esa sanción. Muy bien, doctor Sergio, voy a utilizar estos 2 minuticos, 3 minuticos que nos faltan para que me dé respuestas así muy corticas, digamos ya más periodísticas, diría yo. Y va la primera. No importa dónde se produzca la decisión. Si en una administración, la anterior, que era del periodo de Daniel Quintero Calle, o esta, la del alcalde Federico Gutiérrez. Lo que hay que hacer es simplemente cumplir, porque lo que sanciona es a la administración, no a la persona. La alcaldía y la secretaría, no al alcalde y al secretario. Muy importante esa aclaración, totalmente de acuerdo. Hay que entender esta orden como un requerimiento a la función administrativa para que mejore sus procesos, para que sean más eficientes, para que dé cumplimiento a las órdenes judiciales. No es una sanción personal. Para eso está la vía disciplinaria, que podrá determinar, en caso de que efectivamente se adelante un disciplinario, la responsabilidad de los funcionarios que han debido dar cumplimiento a esa orden judicial. Y ahora que menciona usted la vía disciplinaria, esto no afecta para el caso de Federico Gutiérrez, que tendrá, digamos, unas apetencias políticas del nivel nacional, presidencia de la República, seamos concretos, para que en su hoja de vida aparezca, fue sancionado por desacato. Eso no le afecta a la hoja de vida, eso disciplinariamente no lo afecta para que se pueda pensar más allá en, por ejemplo, una inhabilidad. No, de ninguna manera. De ninguna manera se debe considerar que este desacato va a representar una suspensión o privación de los derechos políticos para las aspiraciones que pueda tener cualquier persona para desempeñar un cargo de elección popular. ¿Sí? La inhabilidad surge o por condenas efectivamente penales o en virtud efectivamente de sanciones disciplinarias. Vuelvo con el tema que es muy recurrente aquí y con eso vamos terminando, doctor Sergio Estrada, y es Estado social, y hacemos el énfasis siempre, social, constitucional y democrático de derecho. Es porque el ser humano, en ese Estado de derecho, el ser humano es fundamental y no importa su nivel económico, social, político, no importa ninguna diferencia. Lo más importante, y quiero destacarlo, de estos diálogos es que nos permiten partir de una premisa, es que todos somos iguales. Hablar de derecho constitucional es algo muy interesante, muy bonito, y extiendo y hago extensiva su invitación a que todos sumemos esfuerzos en la construcción de una democracia, repito, a partir de las diferencias. Un propósito fundamental, proteger la democracia, fortalecer la autonomía judicial y a través de la pedagogía constitucional lograr el fortalecimiento de los derechos fundamentales y por supuesto de nuestro sistema político. Así que la labor es de todos, el compromiso es de todos, unamos esfuerzos que con seguridad podemos lograr una gran transformación social y superar muchos de los problemas que nos agobian. Y yo creo que aquí pusimos nuestro granito de arena con usted, doctor Sergio Estrada, quien es profesor universitario y es el director y cofundador del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. Modestia aparte, creo que aportamos el granito de arena. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Gracias a usted, Roger. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Un abrazo fraternal. Muchas gracias. Televidentes que son informados, inteligentes, itinerantes y calificados. ¿Por qué? Pues porque como pudieron disfrutarlo, gozarlo y aprenderlo en esta conversación con Sergio Estrada, ustedes llevan la ventaja sobre mucho más, porque no solamente es información, sino también formación y construcción de cultura cívica y cultura política. Muchas gracias. Chao.